Y yo creo que es muy importante que nosotros tengamos esa capacidad de prever, de prepararnos para lo que Dios tiene de tiempo en tiempo. Y por lo mismo, yo creo que es clave que tú revises lo que el Señor te ha estado hablando para este año. ¿Ya? Es un recordatorio, revisar lo que Dios está hablando, lo que Él está impartiendo para cada uno de nosotros. Es un año muy importante para Chile. ¿Ya? Es un año muy importante. Se cumplen 50 años del año 73. Entonces van a haber diferentes voces de conmemoración, de celebración. Hay una generación joven hoy día gobernando. Y por más allá de que no nos guste o nos guste, es muy importante que nosotros miremos desde el cielo, con ojos agudos, con oídos destapados, para entender que lo que está pasando en tu país, en tu nación o en la nación donde tú vives, es clave. Y es clave que nosotros nos presentemos en justicia delante del Señor, en luz, en verdad. Amén. Porque lo que ocurre en medio de nuestro día a día repercute sobre no solo tu familia, sino sobre una ciudad y una nación entera. Entonces, es tiempo importante. Septiembre va a ser un mes importante. Lo mismo Pascua de este año. ¿Sí? Entonces, termine de ajustar ahí las tuercas, de calibrar su corazón, de ordenar muchas cosas. No camine en desorden. No viva en desorden. ¿Qué significa vivir en desorden? Vivir improvisando. ¿No? Dios quiere hablarte. Todo el tiempo el Espíritu de Dios quiere hablarte. Entonces usted pregunte, usted tenga un tiempo de oración, de comunión y pregunte. Bueno, hay una palabra que el Señor nos dio a inicio de este año que tiene que ver con cómo este sigue siendo un año de batallas, un año para entregarnos medidas de gobierno en justicia, en luz, pero también es un tiempo de batallas. Y quienes no la han escuchado pueden oírla, ahí podemos reenviarla, pero más o menos ahí hay un lineamiento muy grueso de lo que creemos que Dios está haciendo durante este año. Ahora, yo le pregunté al Señor cómo hablar ahora que llegó marzo, ¿no? ¿Qué cosas revisar en nosotros? Y vi una palabra muy fuerte del Espíritu, muy fuerte del Señor, que es una palabra que muchas veces hemos escuchado, pero que creo que es importante pesarla hoy en nuestros corazones, que tiene que ver con la consagración. Consagración. Veo ya algunas caras. De eso vamos a hablar hoy, de la consagración. La vez pasada que estuvimos compartiendo una palabra, por lo menos que la que yo estuve, hablamos de Romanos 12, de lo que era la actualización. ¿Se acuerdan con Samuel que estuvimos acá? Y se habló de la actualización, de comer el rollo, para que de alguna manera venga claridad de lo que debemos vivir y hacer en el reino. Y hay una palabra que también lo hemos escuchado hartas veces, que está en Romanos capítulo 12, verso 1, dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es decir, la palabra no habla de esta actualización, ¿cierto? De la renovación de nuestro entendimiento, de la renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, de ser transformados. Pero sin embargo, un poquito antes está hablando y dice Pablo, les ruego. Pablo a veces era muy duro, muy estricto, pero aquí dice, les ruego, les pido, por favor. ¿Qué cosa? Que se presenten ustedes como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. ¿Sí?
La consagración tiene que ver con sacrificio. Cuando hablamos de consagración, estamos hablando de una dedicación, ¿sí? De dedicar alguna cosa o alguna persona con un propósito exclusivo. Eso es consagrar, ¿ah? Es hacer de alguna manera sagrado. Y muchas veces esa dedicación que te separa del uso común tiene una implicancia para otro. En este caso, tuvo una implicancia para Cristo en su sacrificio. ¿Cuál? Su sangre. Su sangre sobre nuestras vidas nos aparta. ¿Sí? Lo digo de otra manera. Hay una forma en cómo lo plantea la Escritura que tiene que ver con la redención. La redención es distinto a salvación, aunque es parte del mismo proceso, ¿cierto? Salvo es que, de alguna manera, el Señor me rescata al nacer de nuevo, al nacer del agua y del Espíritu. El Señor me rescata de ese destino de muerte, de perdición, yendo al infierno, ¿sí? Pero la acción que de alguna manera, en términos legales, ahí también ocurrió, es la redención. ¿Qué es la redención? Que yo compro a otro. ¿Sí? Redención es una acción legal en donde yo entrego, yo redimo por un precio específico la vida de una persona. Eso pasaba mucho en el antiguo Imperio Romano, cuando alguien compraba un esclavo y lo hacía liberto. Entonces yo vamos a decir, ya Gaby, tú soy el esclavo que viene de Tumbuctú. ¿Ya? Entonces yo digo, de Narnia, no. Digo, Gabriel, tú has servido 20 años como esclavo a Andrés, y Andrés dice, yo quiero comprar la libertad. Eso se llamaba redimir. Yo voy a comprar la libertad de él. ¿Cuánto vale la libertad de él? ¿Cuánto vale la libertad de él? Incalculable, ¿no? La piensa. Es tu momento para... Ya, no, vale mucho, ya. Y él dice, de verdad se lo merece. Se lo ganó. Se lo merece. Y paga, entonces él pasa a ser ya no un esclavo, sino un liberto. El liberto en ese mundo antiguo romano era el que ya dejó de ser esclavo, pero le pagaron un precio para que él fuese libre. Eso era la redención. El precio que Jesús pagó por ti fue precio de sangre. ¿Cuántos redimidos hay acá? ¿Sí? Somos redimidos. Hubo un precio de sangre por ti. De uno que fue hallado sin mancha. Del cordero que fue guardado desde antes de la fundación del mundo y fue inmolado desde antes de la fundación del mundo por amor. O sea, mira lo que moviliza el corazón de Dios, el amor. Por eso Pablo dice, el amor todo lo puede. El amor tiene una capacidad de movilizar cielo y tierra. Y ese es el amor de Dios por nosotros, que se expresa a través de la redención, comprarnos a precio de sangre. Pero ojo, esa compra también significó que hoy tú eres propiedad de Dios. Amén, ahí hay algunos. Porque a veces pensamos que somos redimidos para, entre comillas, viva la libertad y hago lo que se me ocurra. Dentro de eso, Dios es tan soberano que de alguna manera, en su gran misericordia, muchas veces nosotros tomamos malas decisiones y Él nos sigue amando, Él nos sigue aguantando, ¿cierto? Su paciencia, tardo para la ira, grande misericordia. Pero esas decisiones erradas que has tomado no significa que tu vida te pertenece a ti mismo. El precio de sangre que Él derramó, esa redención, implica que pasas a ser propiedad de Dios. Amén. Entonces, cuando alguien redime, tiene también la opción de consagrar, ¿sí? De apartar, de dedicar. Y en este sentido, muchas veces hemos visto un montón de culturas y a veces nosotros no nos damos ni cuenta, pero ocurre continuamente, de que existen dedicaciones. Por ejemplo, a los niños pequeños
en Asia, vamos a decir puntualmente en la India, se les hace pasar por el río Ganges, ¿sí? Y se les dedica a su antepasado como un tipo de bautismo, y hay un sacrificio de sangre allí, en el cual le van a marcar también acá. No vamos a decir que usted es de la India, pero envíalo, Señor, a la India. Y le marcan acá, y ustedes ven que, por ejemplo, es muy común que haya personas que tienen ahí su marcadito, ¿no? Bueno, esa es una señal de dedicación, ¿sí? Tú estás siendo dedicado, apartado. Entonces, la Escritura dice que nosotros tenemos el sello del Espíritu, que ha sido sellado por Dios. O sea, hay una marca sobre ti. Muchas veces tú vas a ver gente muy de las tinieblas, te lo vas a encontrar y va a chocar algo. ¿Por qué? Porque estás reconociendo una marca en tu espíritu, el sello del Espíritu en nosotros. Entonces, permanentemente hay consagraciones. Permanentemente se dedica a. ¿Sí? La consagración, como bien les estoy mencionando, implica que yo aparto, dedico, preparo, prometo, purifico, señalo, pongo una persona hacia un propósito. Entonces, nosotros vemos comúnmente de que cuando venimos ante el Señor, o cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, a veces pensamos que este encuentro termina en una intercesión, o en ser mejor adorador, o en conocer más de la palabra, o en tener una revelación profética. Pero la consagración significa que toda tu vida está marcada, está apartada y está dedicada al Señor. Esto parece ser hoy día algo impopular, ¿no? Porque es contra el mensaje actual. El mensaje actual es que tú eres el centro de todo, que a ti te va a ir bien en todo, que tú eres lo mejor en todo, que crear pequeños dioses, ¿no? Una generación egocéntrica. Cuando nosotros entendemos que Dios nos llama a consagrarnos, o que hemos sido consagrados, se comienzan a derribar los ídolos de nuestro corazón que han estado interfiriendo con este entendimiento de que le pertenecemos completamente a Él. Eres propiedad de Dios. Y aunque no te guste, y aunque moleste, y si te molesta y te duele, es porque necesitamos presentar un sacrificio. Porque no hay consagración sin sacrificio. Ya hubo un sacrificio más grande, el del Cordero, derramó su vida. Pero dice la palabra que debemos presentar sacrificio vivo permanentemente. ¿Cómo se hacía un sacrificio de consagración? Los que de alguna manera muestra la Escritura en Levítico 8, estaban primeramente consagrados. Eran los levitas, eran los sacerdotes. Y el sacrificio que ellos presentaban de consagración era un animal trozadito. ¿Sí? Algunos buenos asadores me entenderían, ¿cierto, Pedrito? Todo ahí bien trozado, bien pasado por el fuego. Y el objetivo del sacrificio, ¿cuál era? Olor agradable, que llenara el lugar. No reclamo, ¿no? No decir, me estoy entregando mi vida a Dios, que lata. No, no, no. Traer complacencia al corazón de Dios. Pero ese sacrificio tenía que ser trozado, tenía que pasar por el fuego, tenía que ser consumido para llegar a ese punto de traer alabanza, de traer un sacrificio de alabanza. Entonces, ¿cómo esto hoy día lo vivimos? ¿Cómo esto hoy día lo asimilamos en nuestro
quehacer permanente. Necesitamos ser trozados en algún área, pasar todavía por un tipo de fuego en nuestro interior, para ser consagrados para Él realmente. ¿Realmente eres de Él? ¿Realmente tus oídos son de Él? Otro concepto que me llamó mucho la atención de consagración en el hebreo es lleno de la sangre. Etimológicamente era estar lleno de la ofrenda y de la sangre. Eso también significaba consagrado. Ahí va uno que va consagrado. ¿Cuál? Uno que está lleno de la sangre. Aquellos que portan el sacrificio del Hijo. A ver, lo voy a plantear más directo. El Señor nos está poniendo una medida de consagración para que podamos ser una iglesia madura, para que podamos ser una iglesia fuerte, robusta. La iglesia ha sido llamada para ser apartada del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces no podemos tener una cultura igual. Despierte. Hasta el celular dijo amén. ¿Bien? Mientras los demás están en silencio, el celular, amén. Entonces, muchas veces para no caer mal, para tratar de agradar por temor al hombre, por temor a no ser disonante con lo que está alrededor, ¿sabe lo que hacemos? Nos ponemos tibios. Nos mezclamos nuestro corazón. Y aun cuando el amor de Cristo dice que cubre multitud de pecados, aun cuando tú estás en un lugar de trabajo en el cual la gente murmura todo el día, o habla mal del otro y lo pela y está encima y busca hacer lo malo, busca en el momento para dispararle a otro. Aún así, tú decides caminar en luz. Aún así, tú decides guardar tu corazón de no hablar tonteras, de no mezclarte con la inmoralidad en tu corazón. Todo eso va manifestando, va salando un lugar y manifestando un ambiente de luz, una atmósfera de luz que confronta. Querámoslo o no, confronta. Pero no viene sencillamente del hecho de valga la redundancia, pero de sencillamente estar ahí conciliando, viviendo en una situación en la cual me da lo mismo. No te puede dar lo mismo. Pensar, vivir, hablar como cualquier otra persona que no porta la sangre. En ti hay un sacrificio vivo y mayor. Eres redimido. Y eso significa que sobre ti hay una sangre que tiene el potencial de resucitar todo lo que está en muerte. De hablar luz donde hay oscuridad. De cambiar la existencia de un ser humano. Porque sobre ti hay una sangre, hay un testimonio de la sangre que habla mejor que la sangre de Abel, dice la palabra. Entonces, está muy lindo lo que ha pasado en Estados Unidos de Asbury. ¿Vieron eso, no? Los jovencitos que están adorando y cantando. Y gloria a Dios porque eso en Estados Unidos es muy necesario. En Corea hay hermanos que hace 20 años, más de 20 años, tienen una montaña de oración. De ahí están orando 24 horas. En América Latina hay diferentes momentos, a veces que el Espíritu de Dios se manifiesta en ayuno de oración, las abuelitas de oración que yo siempre digo, que están ahí. Pero ¿sabe qué? Hoy día nosotros vivimos en una cultura del espectáculo donde tomamos palco y vemos y decimos, uy, qué bueno, dedo para arriba, dedo para abajo, ¿no? Estamos en esa plataforma, dedo para arriba, dedo para abajo.
sal de un poco del espectador, ¿no? De esa mentalidad de espectador que se ha armado. De decir, qué lindo lo que está pasando. Pero en ti, ¿qué está pasando? Hay un fuego que te consume en tu interior que dice, a ver, voy a dejar de lado esto un poquito la pantalla, qué lindo. Señor, si puedes hacerlo allí, hazlo aquí conmigo. Y el Señor te dice, necesito que puedas morir aún. Algunas cosas que están peleando en contra de mi voluntad sobre ti. La sangre del Señor manifiesta su luz. Amén. La sangre de Jesús es la que trae una manifestación de su luz. Entonces, cuando tú oras en la mañana y dices, Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel. Y de repente comienzas a alabar. No te das ni cuenta, ¿no? Y empieza tu espíritu a darle gracias, 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 Señor. Ese testimonio de la sangre de Cristo provoca que tu espíritu se llene de luz. ¿Sí? Y toda tiniebla, toda murmuración, toda palabra que viene sobre ti se despeja. ¿Por qué? Porque se empieza a activar un sacrificio de alabanza. Pero ¿qué ocurre cuando en mi interior hay zonas sin consagración? Cuando no estoy consciente mi espíritu de la sangre que porto. La tiniebla empieza a pelear por ganar terreno, ¿sí? En mi vida. Y aún ni siquiera nos damos cuenta que la sangre ha sido puesta ahí. Entonces viene un malestar, una enfermedad. Ya me voy a tomar la pastilla de las 7, de las 5, de las 4. Y nuestra respuesta automática es, ¿cómo lo hago con el medicamento, no? Nuestra respuesta automática debiese decir, Señor, por favor, sáname. Yo tomo de tu sangre. Antes que el medicamento, yo vengo ahora a tomar de tu sangre. Ojo, no estoy hablando que no tomen, cada uno tiene su nivel de fe, ¿cierto? Delante del Señor. No quiero juzgar al que está tomando un medicamento, no es ese mi espíritu. Pero estoy hablando de nuestra cultura, cómo está internalizada, cómo reaccionamos primero. ¿A clamar al Señor o a funcionar en un modo? Está a los que están estudiando, ¿cómo lo hago? Chuta, no sé. Y empieza rincón del vago y se copian el trabajo. Escuché un amén ahí, qué terrible. Arrepiéntete. Y en vez de decir, Señor, dame del espíritu de tu sabiduría. ¿Sabe qué demuestra eso? Escucha esto. La falta de consagración revela nuestra débil comunión con el Espíritu. La consagración, es decir, que mi vida esté totalmente entregada al Señor en una devoción permanente, nace del amor a Dios. ¿Me van siguiendo, no? Y ese amor muchas veces significa sacrificar cosas. Otro día escuchaba a un pastor que ustedes también han escuchado, muy querido, y él decía, oye hermano, si la gente piensa que esto llegaría así, no, a mí me gustaba, decía, el rock pesado. Me gustaba Deep Purple y no sé qué rock y el AC/DC. Y tuve que dejar todo. Porque un día estaba orando y me apareció el mono que tenía ese grupo que él quería, le apareció ahí, en medio de la oración. Y me di cuenta, dijo, que algo no estaba bien. Que necesitaba entregarlo. Yo no quiero hacer un listado, ¿no? De decir, mira, oh pecador, mira esto, arrepiente. No. Que el Señor dé testimonio de las cosas que hoy necesitas sacrificar. ¿Quieres tener más comunión? ¿Quieres oír al Señor de verdad? ¿Hay en ti un hambre por oírlo, por caminar con Él? Conságrate. Conságrate. A mí me gusta ver series, pero no significa eso que tenga que estar toda la vida viendo series.
O sea, serie me refiero a Netflix, y de repente nosotros lo hablamos muy allá como, oh, el pecado. No, tiene que ver incluso en cómo administramos nuestro tiempo. El otro día estaba con mi hijo y uno de mis hijos que le gusta mucho el fútbol. Entonces, me empieza a decir, papá, ¿quién es mejor? ¿Mbappé o Messi? Ya, digo yo, a mí me gusta más cómo juega Messi, no sé qué. Ya, papá, y entre Messi y Maradona. Y empieza con preguntas. Ya le dije, pero espérate un poco. ¿Quién era Josué? Tal, papá. Pero sigamos, me dice. Y ahora yo quería pillarlo. No pude pillarlo. Pero al final le dije, está muy buena, que te guste, ya, no sé. De repente lo veo viendo partidos de segunda división. Pero está ahí, está. Pero le digo que tu corazón nunca, en tu corazón nunca esté primero el fútbol que oír al Señor. Porque como me pasó a mí alguna vez, puede llegar a convertirse en un ídolo. ¿Qué cosas están peleando en tu corazón? ¿Qué cosas te roban la comunión con el Espíritu? Como les digo, no quiero hacer un listado, porque eso sería hacer religión, ¿no? En el sentido de crear una estructura humana. Que el Señor te revele este día dónde tienes que ser trozado, dónde necesitas ser sacrificado, dónde necesitas ser puesto en el fuego. En relaciones que siguen ahí y que Dios no las aprueba. Es que mi pololo de toda la vida, es que mi polola de siempre. Y se levanta en tu corazón una pugna. Hoy día el Espíritu habla que es un tiempo de consagrar. No hay consagración sin sacrificio. La falta de consagración crea gente sin comunión y sin identidad. O sea, no sabes de dónde viene tu sangre, viejito. Si no sabes a quién perteneces, no te vas a reunir con aquel que te creó, que te formó. Y eso trae un terrible despropósito. Vamos a ir a una historia que anoche el Señor empezó a contármela. O sea, la he leído, pero estaba muy lindo cómo se abrió. Primera de Samuel. Abran su Biblia ahí en Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer parte de la historia de Samuel. Voy a leer la versión textual, aun cuando tengo algunos versos de acá de las Américas. Dice así: hubo un hombre, un varón de Ramataim Sofim. Es como que está hablando en lengua, ¿no? Perdón, no me aguante. Ramataim Sofim. ¿Ya? De la región montañosa de Efraín, llamado Elcana o Elcaná, ¿sí? Hijo o Ben Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tobú, hijo de Suf. Y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana. Y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Y este varón subía todos los años desde su ciudad a postrarse y ofrecer sacrificios para el Señor Tsebaot en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes del Señor. Llegado el día, Elcana ofrecía su sacrificio y daba porción a su mujer Penina, a todos sus hijos y a todas sus hijas, pero a Ana le daba una porción doble, porque él amaba a Ana a pesar de que el Señor había cerrado su matriz. Verso 6.
Y su rival la provocaba de continuo para irritarla, porque el Señor había cerrado su matriz. Y así hacía de año en año, irritándola cuando subía a la casa del Señor, y ella lloraba y no comía. Y su marido Elcana le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Se tenía fe el hombre. Se tenía fe. ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Como un mes más tarde, Ana se levantó, y después que comieron en Silo, se presentó delante del Señor, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su sitial sobre el umbral de la casa del Señor, ella con amargura de alma suplicó al Señor llorando efusivamente, e hizo un voto, diciendo: oh Señor Sebaot, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva para que sea recordada, y le das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti hasta el día de su muerte. No beberá vino ni licor, ni pasará navaja por su cabeza. Y sucedió que mientras ella oraba largamente en presencia del Señor, Elí observaba su boca, porque Ana hablaba en su corazón y solo se movían sus labios, pero su voz no se escuchaba, por lo que Elí la tuvo por ebria. Y le dijo Elí: ¿hasta cuándo seguirás en tu borrachera? Quita tu vino de ti y vete de la presencia del Señor. Pero Ana respondió y dijo: no, Señor mío, yo soy una mujer de espíritu afligido, ni vino ni cosa embriagante he bebido, sino que derramo mi alma en presencia del Señor. No tengas a tu sierva por hija de Belial, porque de la abundancia de mis congojas y aflicciones he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo: ve en paz, y el Elohim de Israel te otorgue la petición que le has pedido. Ella dijo: tu sierva halló gracia ante tus ojos. Y la mujer se fue por su camino y entró en su casa y comió y bebió con su marido, y su rostro no estuvo ya triste. Por la mañana madrugaron, se postraron ante el Señor y regresaron. Y llegaron a su casa en Ramá. Y Elcaná conoció a su mujer y el Señor se acordó de ella. Y sucedió que a la sazón de los días, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y llamó su nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Y subió el varón Elcana con toda su familia a Silo a ofrecer el sacrificio anual y sus votos y todos los diezmos de su tierra. Verso 22. Pero Ana no subió con él, pues dijo a su marido: cuando el niño haya sido destetado, yo lo subiré, será presentado ante el Señor y permanecerá allí para siempre. Y su marido Elcana le respondió: haz según tu parecer, quédate hasta que lo destetes, solamente que el Señor afiance lo que ha salido de tu boca. Se quedó pues la mujer y crió a su hijo hasta que lo hubo destetado. Verso 24. Cuando lo hubo destetado, subió con él a Silo llevando un novillo trienal, un efa de flor de harina, un odre de vino, y entró en la casa del Señor en Silo junto con el niño, y lo presentaron ante el Señor, y su padre degolló la víctima que cada año ofrecía el Señor. Luego hizo que el niño se acercara y degolló el novillo, y Ana, la madre del niño, lo llevó ante Elí. Y dijo: oh Señor mío, como que vive tu alma, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti rogando al Señor. Por este niño rogué, y el Señor me otorgó la petición que le pedí. También yo lo cedo al Señor, todos los días que viva será del Señor. Verso 26, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor. Ya lo dije. Verso 26, sí. Verso 27 dice: por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. La versión de la América me gusta como termina el verso 28, que dice: por lo cual yo también lo he dedicado al Señor, todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró allí al Señor. Y adoró allí al Señor. No vamos a seguir, porque después podemos seguir con el capítulo 2, pero de ahí viene el cántico de Ana. De ahí viene el cántico de Ana por lo que pasó. Qué historia, ¿no? Qué historia que acabamos de leer. Porque nos muestra algo tremendo, nos muestra un asunto de consagración, cómo un asunto de consagrarse al Señor trae repercusiones sobre una generación. Y hoy estamos hablando de consagración. ¿Quién era este Elcana? ¿Quién era? Si nosotros vemos el verso 1, empiezan hablando de su linaje.
Empiezan diciendo el Cana, hijo de Ben-Jorán, hijo de Liu, hijo de Tobú, hijo de Suf. O sea, está sacando todo el pedigrí que tenía. El Cana era nada más ni nada menos que descendiente de Moisés. ¿Sí? Era parte de esa familia y era descendiente de Levita. Tenía un linaje sacerdotal. Pero él vivía en una zona que se llamaba Ramatim Sofim, que significa doblemente alto, significa 2 altares. O sea, imagínense esto, un hombre que tiene nada más ni nada menos que entre su antepasado a Moisés, que tiene un llamado levítico, que ha sido llamado para ministrar al Señor, pero vive en otro lugar de los doble altares. ¿A quiénes? A Ishtar y a Baal. Entonces, que era muy conocido, Ramatam Sofim era conocido por ser el lugar donde existían estos altares más grandes, más altos, ¿no? Después Samuel va a establecerse en Ramá, que también significa alto, como una forma de redimir lo que estaba viviendo su padre, su antepasado. Pero el Cana, tenía un destino. Tenía un linaje que implicaba que él fuese un hombre consagrado para ser un levita, para ser un sacerdote, pero vivía en el lugar de los doble altares, Ramatam Sefaim. No solo eso, tenía 2 esposas. Algo muy raro para un levita, para alguien que de alguna manera portaba una historia como la que tenía el Cana. O sea, imagínense el tiempo que estaba viviendo Israel, el tiempo de los jueces. Anarquía. Había un desgobierno total. Elí le pintaban la cara como querían, hacían cualquier cosa a sus hijos, Finés y Ofni. Es decir, era un momento crítico sobre Israel. Tiene que levantarse gente que tenga algo que decir, ¿no? Bueno, y uno de esos era el Cana. Alguien que estaba llamado para hacer una respuesta sobre un tiempo de anarquía y de desgobierno en Israel, nada más ni nada menos que un descendiente de Moisés, ¿no les parece? Y el Cana, imagínense lo que significa su nombre. El Cana significa comprado por Dios. Poseído por Dios. Eso significa el Cana, comprado por Dios. O sea, si era alguien que estaba consagrado, o sea, era el Cana. Su propio nombre decía, este es uno que fue comprado por Dios. Hay sobre ti un nombre, redimido, comprado por Dios. Hay sobre ti sangre, ha sido comprado por Él. Bueno, el Cana, insisto, que significa poseído, comprado, consagrado por Dios, tenía ascendencia levítica, pero estaba distraído, estaba en cualquier cosa. Y eso también le hizo tener 2 esposas. ¿Ya? Después de lo que va a ocurrir con el ordenamiento, por así decirlo, más bien post salida de Egipto, se va a tratar de ordenar lo que había ocurrido con Jacob, ¿se acuerdan? Jacob, Abraham, que habían tenido sus desliz con Agar, en el caso de Abraham, y con el caso de Jacob, con Lea, y también con Raquel. Perdón, se me enredan los nombres. Tantos nombres se me... Pero no era escuchen esto, no era una práctica común el tener muchos matrimonios en Israel. De hecho, el que se guardaran para un matrimonio era una práctica que lo hacía un pueblo distinto. Pero más allá de solo el hecho del matrimonio, es decir, tener 2 esposas. Y esto está hablando de la condición del pueblo. El sacerdote viviendo debajo del altar de Ishtar y Baal, uno que debía haber sido consagrado para el Señor.
Y además de eso, que tenía 2 esposas. Esa es la condición de una persona que lucha con no consagrarse. Puedes caminar, por así decirlo, con tremendos profetas, tremendos hombres de Dios, pero si en tu vida no decides hacer consciente el sacrificio de Cristo y su sangre, no va a haber nadie que de alguna forma se consagre por ti. Es una acción exclusiva y personal en tu intimidad con el Señor. No, es igual a mí Dios me habla. Hay gente que dice, no, pero igual a mí Dios me habla y tengo una doble vida. Igual a mí Dios me habla y hago lo que se me ocurra. Una cosa es ver cuestiones en el mundo espiritual, que de alguna manera eso se entrena. Es parte de la anatomía del espíritu. Pero otra cosa es que te muevas bajo pacto. Otra cosa es que estés en la cobertura de su sangre. Entonces miren este escenario, por favor. Y miren cómo hoy día pasa en medio nuestro. Ana se toma esto en serio. Y es interesante porque dice que el Señor le había cerrado su matriz. Eso dice lo que acabamos de leer, ¿no? Hay muchas veces que Dios cierra la matriz o Dios cierra un proceso para matar una simiente de iniquidad y poder abrir en el momento preciso lo que Él tiene. Entonces no te exasperes, no te sientas deprimido. Hay momentos en que Dios cierra la matriz porque está esperando ¿qué? Que venga el minuto del clamor, que se levante el espíritu de la intercesión, que se levante la consagración. ¿Para qué? Para decir, este no va a crecer, no va a crecer como el Cana, no va a crecer como los hijos de Finés, Ofni, Elí. Este va a nacer del clamor de una mujer que de verdad me toma en serio. Entonces, el Señor le cierra la matriz a Ana. Aun cuando el Cana la quería, la amaba. Y tenía la otra esposa, Penina. Penina tenía 10 hijos, imagínense. La burla que le hacía. Pero ¿cómo tú, Ana? Ya esta quedó allí, ¿no? 10 hijos tenía Penina. Sin embargo, todos esos caminaban bajo el altar, ese doble altar, ¿no? De Ishtar, de Baal. Y dice que no tenían hijo. Es tan fuerte lo que pasa con el Cana que él iba a dar sacrificio, pero ¿saben a quién se lo ofrecía esos sacrificios que llevaba? A Ofni y Finés. Ofni y Finés, que eran los hijos de Eli, que la Escritura dice que se le llamaba, ¿cómo se le llamaba? Hijos de Belial, hijos de perversión. Ofni y Finés, lo que hacían era corrupción con los sacrificios. Alteraron el sistema de, entre comillas, de compra y venta del sacrificio. Entonces ellos le vendían, venía ahí la viejita, ellos mismos vendían la oveja, ellos mismos vendían y hacían todo un negocio con eso. Esa plata la usaban para sus carretes. Entonces después de la noche hacían y deshacían inmoralidad, se emborrachaban. O sea, por eso, miren la respuesta que Ana le va a dar a Elí cuando dice, esta está borracha, dice, hey, yo no soy hija de Belial. No soy hija de Belial. No estoy emborrachada por el vino que están tomando Finés y Ofni. Yo soy una consagrada. Yo sé a quién sirvo. ¿Me están agarrando, no? Lo que estamos hablando. Entonces, el Cana le llevaba su sacrificio a Ofni y Finés. Y dice que Ana, aún estando muy triste por lo que ocurría
porque estaba cerrada su matriz, dice que ni siquiera comía. Ni siquiera comía de la mesa de Finés y Ofni. El comer que tiene que ver mucho con una acción de unidad, de unión, con lo que está ahí en una mesa. Entonces, a mí me parece muy profundo esto, porque ella en un momento de desesperación, por su aflicción, escucha esto, la aflicción muchas veces es una estrategia del cielo para poder consagrarnos al Señor. Hay veces que no nos damos cuenta, pero Dios usa la aflicción para poder retornarte a la comunión. Y eso le estaba pasando a Ana. Su aflicción se convirtió más tarde en su victoria. Entonces, la aflicción de espíritu que ella tenía, dice, no tengo un hijo, Señor, ¿por qué tengo mi matriz cerrada? Mira cómo se burla de mí, Penina. Yo me he consagrado para ti, ni siquiera como de lo que ofrecen estos sacerdotes corruptos, hijos de Belial. ¿Por qué tengo la matriz cerrada, Señor? La aflicción despierta el clamor. Cuando todo está cómodo, cuando todo está en el barquito de la salvación, tranquilo. ¿Cuántas veces has clamado con desesperación en esos momentos difíciles en tu vida? Necesitamos salir de la ilusión que ha creado el amor a las riquezas de este mundo, el creer que somos inmortales, el ser arrogantes, el creer que podemos depender de lo que nosotros hacemos, nuestra fuerza. Cuando si vivimos, de gracia vivimos. Cada día que tú vives, cada día que nosotros podemos pisar en esta tierra, que podemos ver a alguien que amamos, que queremos, viene de gracia. Viene de gracia. Yo creo que una de las cosas que el Señor ha venido a derribar con lo que ha pasado en la pandemia, con todo el contexto que hoy día vemos, es una de esas cuestiones que estamos hablando, la altivez de espíritu, el orgullo en nuestro corazón, creer que podemos en nuestra fuerza. Cuando nosotros nos consagramos al Señor por amor, entendemos que no hay nada más alto que su sacrificio. No hay nada más poderoso que su sangre en mi vida. Entonces, la aflicción en ella provocó que llegara a un momento clave para la historia de Israel. Señor, dice, yo voy a hacer un pacto contigo, voy a hacer un voto, dice, una promesa. Si yo tengo un hijo, ese hijo va a estar consagrado a ti. Ese hijo va a ser tu sacerdote. Mira, Señor, pero ponga atención a esto, el entendimiento que tenía Ana. Porque ella sabía de que no cualquiera podía ejercer sacerdocio. Tenía que haber una línea levítica. En otras palabras, estaba diciendo, Señor, lo que no hizo el Cana, lo va a hacer Él. Las cosas que el Cana no quiso tomar y siguió viviendo allá, en ese lugar de doble altar con 2 esposas, Señor, no va a ser así. Si nace, va a ser consagrado para ti. Miren lo que eso significa, ¿no? ¿Hay algo que ustedes amen más que un hijo? A los que son papás. Sí, muy en la profunda. Los papás amamos a los hijos. Bueno, ella tiene una acción que está asociada ¿a qué? Al corazón del Padre. El corazón de Dios mismo, que entrega a su hijo, ¿no? Bueno, ella hace una promesa al Señor. Dice, este hijo va a ser tuyo, va a ser consagrado para ti, y su nombre va a ser Shmuel, el que escucha, el que oye al Señor.
Su oído va a ser para ti, Señor. Lo que tú le hables, Él lo va a hacer. Yo lo dedicaré hasta el día de su muerte, dice. No beberá vino ni licor, ni pasará navaja por su cabeza. El nazareato, que más tarde se le va a denominar, ¿cierto? Y dice que ella derramó su alma en presencia del Señor. Derramó su alma. La consagración nos lleva a un punto de derramamiento de nuestro ser. Muchas veces nosotros clamamos: Espíritu, derrámate, Espíritu Santo, derrámate, derrámate. ¿Y tú? ¿Y cuándo tú te vas a derramar? ¿Y cuándo tú vas a desestructurar? Eso es derramarse, desestructurarte. Es decir, Señor, yo sin ti no soy nada. Es humillarse hasta el polvo y decir: yo dependo absolutamente de ti, Señor. Te anhelo. Necesitamos recuperar la comunión con urgencia. Esta mujer derramó su alma en presencia del Señor. La tuvieron por ebria. ¿Han visto eso, no? Hay gente, como lo llaman algunos, los bomberos, especialistas en apagar el fuego. Gente que, hermano, ya sí, ya se te va a pasar. Hermanito, sí, Dios te está hablando ya. Es su primer amor, ya luego se va. Y Elí, el sacerdote, pensó que estaba ebria. Pensó que estaba en una condición en la cual ella va a responder y decir: no, yo estoy haciendo un pacto con el Señor. Es interesante porque Ana regresa a su ciudad, va con su esposo, queda embarazada, se sabe la noticia y ella dice: cuando el niño haya sido destetado, yo lo subiré y será presentado ante el Señor y permanecerá allí para siempre. O sea, y al Cana le daba lo mismo. El Cana, ¿saben cuál fue la respuesta? Haz según tu parecer. Está clarito. En vez de decir: sí, vamos a recuperar la línea levítica, vamos a restaurar el sacerdocio, qué bueno. Haz según tu parecer. Y eso es dramático, porque muestra dónde estaba el corazón del Cana. Él iba y cumplía con el sacrificio como cualquier común, debía hacerlo porque era parte de su cultura hebrea, pero no estaba escuchando. Y me imagino que Ana tiene que haber dicho: Señor, yo quiero uno que te escuche. Ese es Samuel, ¿no? Uno que te escuche. Haz según tu parecer. Bueno, ella dijo: si le da lo mismo, vamos a hacer conforme el Señor tenga. Un niño en Israel era destetado aproximadamente a los 3 años. En esa época. O sea, imagínense usted llevando a su hijo de 3 años a un lugar sórdido como era la casa de Elí. Lo deja ahí al niño de 3 años y dice: Señor, vengo a cumplir mi promesa contigo. Yo lo consagré para ti. Imagino que tiene que haber llorado, ¿no? Tiene que haber nuevamente derramado su alma. Señor, aquí está este pequeño de 3 años en medio de los lobos, en medio de las fieras. Pero Dios es fiel y cumple sus palabras. Y Él guardó a Samuel. Y qué tremendo, cuando hay un consagrado, Dios se encarga de buscarlo. Cuando alguien se consagra al Señor, Dios se encarga de buscarlo y encontrarlo. Qué tremendo es esta acción que hace Ana. Porque aun cuando al papá no le interesó, él teniendo una responsabilidad, ella dijo: Señor, no solo voy a ser responsable delante de ti. Samuel fue el hombre que Dios utilizó.
para frenar la rebelión en Israel, para ungir al rey David. Samuel establece las compañías de adoración. Ana es la intercesión. Samuel es la adoración. David es el gobierno. Que trae imagínense la decisión de consagrar su hijo. Trajo consecuencias sobre toda una nación. Si tú te consagras, si tú guardas a tu hija, si tú guardas a tu hijo, ¿sabe qué es lo que Dios va a hacer? Cosas que tú ni siquiera piensas, ni siquiera te imaginas. Como hemos declarado, si se levanta una familia, se levanta una generación. Si se levanta una generación, se levanta una nación. Lo creemos eso. Hay una mujer tremenda que se llama Susana Wesley, la madre de John Wesley, el tremendo predicador, hombre de Dios, inglés, además de Charles Wesley, que era su hermano. Esta mujer, Susana Wesley, era una mujer como Ana, inglesa, estamos hablando de 1700 y algo. Tuvo 19 hijos. 9 llegaron a la edad adulta. 10 se murieron. Muy terrible. Esta era una mujer impactante, que entendía el concepto de consagrar a los hijos. Ella decía, aun cuando los que se me murieron, todos fueron consagrados al Señor. Una clave que hemos aprendido de siempre: consagra a tus hijos al Señor. Consagra a tus generaciones, preséntalas al Señor, entrégaselas a Él. No hay mejores manos que las de aquel que es fiel y verdadero. Entonces ella, Susana Wesley, entendía lo que era la consagración de una manera muy práctica. Ella dice en una carta que le manda John Wesley, dice que ella oraba, decía: ayúdame, Señor, a recordar que ser cristiana no es estar confinada en una iglesia o en un cuarto, ni es ejercitarse solamente en la oración y la meditación, sino que es estar siempre en tu presencia. Es estar siempre en tu presencia. En octubre de 1735, sus hijos John y Charles Wesley fueron a Estados Unidos como misioneros a los indios, a los que estaban ahí colonizando también. Al despedirse de ella, John le expresó su preocupación en dejarla, siendo ella ya mayor, a lo que Susana le respondió: si tuviese 20 hijos, me alegraría que todos ellos fuesen misioneros así, aunque nunca más los volviese a ver. La consagración. O sea, la gente que ha tenido una revelación del sacrificio de Cristo no tiene otra respuesta más que consagrarse. Que ha sido apartada por Él, ha sido llamada por Él. Entonces, cerrando con la historia de Ana. Ella, ¿están acá o no? ¿Están atendiendo? Ella busca ese camino, ¿no? La consagración, el camino de los que escuchan y ven esas profundidades. Ella va a adorar al Señor. O sea, imagínense esto. Está llevando a su hijito de 3 años. Lo pone ahí, le dice a Elí: acuérdate que yo no soy hija de Belial, pero traigo a este niño como respuesta a mi promesa. Y dice que lo entrega y adora en ese lugar. O sea, vean lo que hace la consagración. ¿Provoca qué? Sacrificio de alabanza. Provoca un sacrificio vivo. ¿Se acuerdan que eso partía hablando, ¿no? Romanos 12. Sacrificio vivo. Eso provoca un sacrificio vivo. Ella llega a un punto en donde va a levantar adoración, adora al Señor. Y está todo esto ahí descrito en el capítulo número 2.
Y ella comienza a profetizar de Cristo, del Mesías. O sea, miren lo que pasa cuando alguien se consagra. Voy a terminar con esto. Ya vamos a leer capítulo 2 de Primera de Samuel. Y dijo mi corazón, fue fortalecido en el Señor, mi fuerza exaltada en mi Dios. Mi boca fue ensanchada sobre mis enemigos y fui regocijada en tu salvación. No hay santo como el Señor, ni hay roca como nuestro Elohim. No multipliquéis palabras altaneras, ni salga arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y Él sopesa las acciones. Los arcos de los fuertes son quebrados, pero los que tambalean son fortalecidos. Los saciados de panes fueron humillados, mientras los hambrientos descuidan la tierra. Porque la estéril da a luz 7, y la de muchos hijos se debilita. El Señor hace morir y también da la vida. Él hace bajar el Seol y también hace subir. Él hace empobrecer y hace enriquecer. Él abate y exalta. Hace levantar del polvo al pobre y del estiércol exalta al indigente para hacerlo sentar con príncipes y heredar un trono de gloria, garantizando la petición de sus fieles, porque por fuerza propia nadie prevalece. Los adversarios del Señor se aterrorizarán y contra ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y exaltará el poder de su Mesías. Después Elcaná volvió a su casa en Ramá y el niño se quedó oficiando al Señor en presencia del sacerdote Elí. Lo que pasó allí fue que a través de la adoración, ese espíritu de adoración que sale cuando Ana comienza ahí a proclamar y establecer al niño, la presencia de Dios llega hasta ese lugar y se va a provocar. En ese día comienza a provocarse un recambio en el linaje sacerdotal de Israel. En ese día Dios comienza a través de la adoración de esta mujer Ana, que había estado afligida, pero que decidió consagrar a su hijo. Decidió el Señor tomar esa petición y provocar un cambio en el sacerdocio. A Elí le quedaron los días contados. No hubo un cambio en su actitud. Del Elcana no supimos mucho más. Ana llegó a tener 5 hijos. 3 niñas, 2 varones. Y lo más tremendo de esto es que Samuel, al ser destetado y al ser puesto ahí, creció en una atmósfera de intercesión, creció en una atmósfera de adoración, creció en una plataforma de consagración que su mamá pujó. La matriz de Ana no solo se abrió para cumplir con el milagro que ella necesitaba. La matriz de Ana se abrió y Dios la usó para cambiar una generación entera. Que el Señor despierte en ti la consagración. Porque lo que piensas que es solo para tu relación, tu comunión personal con Dios, el Señor va a abrir esas matrices para dar respuesta a una generación, a una nación entera. Tus hijos van a ungir reyes, tus hijos van a levantarse en medio de las naciones para ser voz de generación del Señor, para ser profetas, para ser evangelistas, para ser hijos poderosos que levantan la obra de nuestro Rey, para tomar los propósitos, los diseños celestiales y tomarlos en serio. Hoy día, en el nombre del Señor, yo te llamo a que puedas una vez más vivir en ese altar. Nos consagramos por amor y devoción, no por condenación.
¿Y por qué? Porque el Señor tiene un objetivo con la consagración. ¿Cuál? Guardar nuestra comunión con su Espíritu. Él te dice, yo necesito que dejes de ver eso. Necesito que sueltes eso de tu corazón. ¿Por qué? Porque tú eres mío. Y quiero hablarte mis misterios. Quiero hablarte lo que está en mi corazón. Quiero vertirme sobre ti. Pero ¿sabes que eso que tú sigues haciendo, que está lejos de la santidad, es más bien de los hijos de Belial? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te alegras con lo que Belial hace en las generaciones? Si eso yo lo detesto. ¿Por qué en tu corazón sigues alojando, guardando eso que yo ya perdoné? Mi sangre ya ha sido libre. Señor, yo hablo en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús, el Señor. No solo los que estamos aquí, sino a tu iglesia. Señor, y tú nos estás llamando a niveles más altos de consagración, a derramar nuestra alma delante de ti. Hay muchos que han estado viviendo tiempos de aflicción, pero esa aflicción el Señor la ha estado usando para que vuelvas a oírle, para que no dejes de oírle. Dependes de Él. Dependes de Él, no del hombre, no de tus contactos, no de tu fuerza. Dependemos de Él. Y el Señor muchas veces ha cerrado esas matrices para guardarte, para guardar la semilla que Él ha puesto en ti. Y en el nombre de Jesús hoy, Señor, oramos todos los que estamos acá. Pídote que examine nuestro corazón y nos muestres, Señor, dónde tú quieres que nos consagremos más, dónde necesitas que levantemos sacrificio. Hay cosas que de verdad van a ser un sacrificio para ti, el entregar áreas, el rendir áreas de tu vida. Pero ¿sabes qué? No hay nada como escuchar al Señor. No hay nada como oírlo a Él, como cumplir su propósito. Así que te animo en el nombre del Señor a que en este lugar de altar puedas decirle: Señor, esto yo necesito entregarte. Hoy yo vengo a consagrarme a ti. Hoy yo vengo a reconocer que soy tuya, que soy tuyo, Señor. Nos rendimos a ti, Señor.